Villona Aesthetics, más que un tratamiento, un estilo de vida. Hola, bienvenidos a Billón Podcast, un espacio donde la dermatología, la medicina estética, la ciencia se encuentran. Hablaremos de historias reales, con especialistas reales y veremos a qué nos lleva esto. Pues bienvenidos a este episodio número 2. Para este nuevo episodio número 2 tenemos a una gran invitada. Hablaremos de dermatología y para esto tenemos a la doctora dermatóloga tricóloga, la doctora Laura Camacho. Bienvenida, doctora. Un placer estar contigo y con todos los que estarán escuchándonos o viendo el día de hoy. Súper. Platicar. Perfecto. Pues bueno, qué gran plática nos espera hoy. Vamos a ver mitos, realidades de la dermatología, ¿no? Este es para todo público este espacio. Y pues qué mejor que la mano de la especialista. Pero bueno, antes de entrar al tema, pues cuéntanos un poquito, doctora, ¿por qué estudiaste dermatología? ¿Qué te llevó? Bueno, pues estudié dermatología por varias cosas. La verdad es que me empezó a apasionar muchísimo desde que estaba en medicina general. Para ser dermatóloga hay que primero estudiar medicina general. Y pues empiezas con los primeros 2 años son de más materias básicas como anatomía, embriología, pero vas avanzando y tus materias empiezan a ser ginecología, dermatología, y es hasta el tercer año de la carrera de médico general cuando me mandan a rotar al Centro Dermatológico La Islao de la Pascua, que es un hospital, un centro de solo dermatología, y desde ahí la verdad es que me encantó, desde ahí me llamó muchísimo la atención. Me encantaba la parte de que dermatología es muy clínica. Si bien sí necesitas hacer a veces biopsias, algunos otros estudios, pero la piel lo ves y entonces las enfermedades de la piel las estás viendo. Desde que el paciente estaba entrando, tú ya tienes muchas de las veces un diagnóstico en mente. Entonces, eso me encantó, que fuera tan clínica, que de muchas necesitabas ver, conocer, o sea, obviamente conocer las enfermedades y diagnosticar, no tanto como que para cada paciente necesites un arsenal de estudios pues amplio. Obviamente está el dermatoscopio y otras cosas ya de revisar al paciente y pues más estudios, hasta una biopsia, pero me encantó que fuera tan clínica. Otra cosa que me gustó muchísimo es que a veces se desdeñaba un poco como la parte de, bueno, el cardiólogo, guau, porque pues el corazón, ¿no? Y sin el corazón, pues definitivo, pues te mueres y pues es real, ¿no? Si se enferma y tienes un paro cardíaco. Y la piel entonces era, bueno, pues al final no te mueres, o sea, tienes el grano, tienes la lesión en la piel, pero cuando ves enfermedades verdaderas de la piel y ves que incapacitan al paciente, que el tener comezón por ciertas entidades ya muy específicas es horrible y que alguien vivir con comezón, pues, o sea, está fatal, que entonces eso me gustó, pues, como querer sobre ayudar a eso y darle la importancia que a veces sentía que tampoco no la tenía. Súper. Pero cuéntame algo, de chiquita, a temprana edad, ¿tú pensabas ser dermatóloga? No, la verdad es que no, para nada, ni médico, en realidad. A la mejor alguna vez jugué como yo creo todos llegamos a jugar porque, pues, es interesante, ¿no? Y que el cuerpo humano, pero la verdad es que no. Sí, siempre supe que quise, o sea, siempre me incliné al área como de las ciencias y la salud, a pesar de que sí me gustaba mucho historia, literatura, pero como que sabía que esa era como mi área, pero no es como que yo dijera: "Ay, desde chiquita y desde pequeñita lo quise", y ya sabía que doctora, la verdad es que no. Ok. Fue en el tiempo. Durante el tiempo dijiste, voy a ser médico y después ya derma, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Muchas gracias nuevamente. Recordar que, pues, los dermas, las dermatólogas, dermatólogos, pues son los expertos en la piel. Pero dime algo que está muy trillado, no sé, la pregunta es, ¿si es el órgano más grande del cuerpo, la piel? Pues, como dermatóloga, por supuesto que la mi respuesta es que sí, es el órgano más grande, el más expuesto, y que descuidamos por dar por hecho que ahí está, y que no pasa nada, pero es el límite lo que nos está aislando de lo de afuera, que son muchísimas cosas las que enfrenta el organismo, tanto buenas y también dañinas.
y pues por supuesto que es un órgano increíblemente valioso. Es un órgano que tiene muchísimas funciones, termorregulación, creo que uno del que no se habla mucho es un órgano de la inmunidad. O sea, hay células inmunes en la piel, que tanto, pues hay también enfermedades pues, que llevan a una afección en esto. Súper. Bueno, entrando en materia, cuéntanos, ¿qué se necesita para llegar a esta especialidad? Que también me gustaría ahorita más adelante, pues abundar en esto. Pero cuéntame cómo llegas, cuál es el camino. O sea, terminas la preparatoria y después, pues obviamente entras a la universidad, pero de la universidad tienes que ya hacer, derivarte a este tema de médico. Pero ¿cómo es el proceso? ¿Cuántos años? A toda la gente que no lo sepa, porque a veces, por ejemplo, yo antes pensaba, ¿no? Hace unos años, de que pues, todos los médicos los veía igual, ¿no? Pero pues obviamente ya te metes a este mundo y ves que hay muchas especialidades, subespecialidades, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es el proceso, los años. En realidad, dermatología se considera subespecialidad, ya que, bueno, sales de la preparatoria y te vas a la universidad. Yo soy egresada muy orgullosamente de la UNAM y pues bueno, estudié en la Facultad de Medicina. Pues entras a la Facultad de Medicina, son 6 años y medio de carrera, puede variar un poco, solo de medicina general, son esos 6 años y medio. Varía un poco de qué escuela, de las que, pues, de las diversas opciones que hay. Son 6 años entonces de medicina general. 6 y medio porque no quito ese medio porque en realidad, pues, o sea, de verdad que es completo y el quinto año es el internado, el famoso internado médico donde haces todo el año guardias y, bueno, ya estás totalmente en el hospital, sino desde antes. Y luego viene tu año del servicio social, que es otro año, pero ahí ya vas, o sea, sumas 6 años y medio al menos de el plan que a mí me tocó en la universidad. Me gustaría puntualizar en eso. ¿Cómo es un internado? Porque a veces nosotros, pues los que no estamos en el área de la salud, pensamos que es un internado, pues es algo que llevan a los niños, ¿no? O algo así. Entonces, ¿cómo es un internado para los médicos? Pues el internado es un año sumamente difícil, muy difícil porque no, obviamente no te encierran en un lugar como el internado que tenemos en mente, ¿no? De películas, Ya está. todo eso. El internado es un año donde ya desde antes estás en el hospital, de hecho, ya vas poco a la facultad. Al menos yo los primeros 2 años fue facultad y desde el tercero tu sede es un hospital, pero tienes como materias en algunas en la facultad y vas, pero realmente tu hospital es la sede. Pero en el internado tú ya estás en el rol de, pues, de guardias de todos los servicios. Vas rotando por urgencias, medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía, son más o menos 2 meses por cada rotación, pero ya estás, o sea, ya estás en unas guardias que por lo común son ABC, varía el servicio, al menos de lo que me tocó a mí, hice a veces ABCD, eso significa que, pues, y bueno, haces guardia y ahí te quedas al otro día. O sea, una guardia es que hoy entras en las 8 de la mañana Ajá. y hoy es tu turno. La guardia varía, pero, digamos, empieza como a las 4 o 6 de la tarde. A esa hora, en teoría, se van los demás. Digo en teoría, porque si no acabaste pendiente, pues, obviamente te quedas y bye, ¿no? Pues son 24 horas. Pero, pues, en realidad son 36 porque entonces o sea, tú llegaste a las 8 pero ya la guardia, o sea, ya hay menos personal como en la tarde, ¿no? Pero el que se queda de guardia sale a mañana, pero no sale temprano, sale hasta como que termina el turno de la tarde, o sea, son como 36 horas. Sin dormir, sin nada. Pues, la verdad es que sí, varía la sede, varía mucho como en qué estés rotando, por ejemplo, y cómo te vaya tocando, la verdad. Pero tratas de dormir, sin de plano no puedes no dormir nada, pero, pues, a lo mejor te duermes media hora, 1 hora, y porque, pues, ya no puedes más, ¿no? Aguantar las 36 horas. Hay guardias buenas, no voy a decir que no, tampoco es aquí de que hay que pobres ni nada, ¿no? O sea, hay guardias que a lo mejor dices: "Ay, dormí 4 horas", ¿no? Pero varía mucho el servicio, donde lo hagas, eh, justo hay hospitales que, no sé, urgencias es así, o sea, brutal, pero a lo mejor otra área es un poco más relax en eso, y va cambiando. A mí, por ejemplo, gineco me tocó muy tremendo, que fue en un hospital, más bien como una clínica muy pequeña, donde casi ni había doctores.
Entonces, pues esas son las variaciones, pero es un promedio y bueno, así es como yo lo viví. ¿Y rotas cada cuándo? ¿Diario? ¿Cada mes? ¿Cómo es? 2 meses te quedas en un servicio, o sea, 2 meses cirugía, Ahí luego 2 meses. y luego 2 meses gineco y así vas cambiando. Son 6 las 6 que decía, Okey. y ese acaba tu internado, Y es un año, dices. y es un año. Okey. Y Ujú. terminas el internado. Terminas el internado y haces el examen. Ahí varía. En la Facultad de Medicina, hasta mi plan, porque a lo mejor han cambiado un par de cosas, tienes que hacer un examen teórico y uno práctico. En teoría, el teórico, si no lo pasas, no haces el práctico. La verdad, el examen teórico a mí se me hizo, y al menos a mis amigos y compañeros, terrible. O sea, sales de él pensando de ya, ¿Cuánto dura un examen de estos? no, pues ya no me acuerdo exacto, pero fácil eran como 4 o 5 horas. O sea, sí era un rato, 4 horas tal vez, pero no, bueno, yo me acuerdo que dije: "Esta", y todos en general, y decíamos: "Bueno, hacen curva", ¿sabes? Pero sí, casi todos pasamos. O sea, aunque estaba muy difícil, sí es algo como que Te suele graduaste de este examen. sí, pasas el teórico, si no pasas el teórico, no haces el práctico. Okey. Y el práctico los haces en clínicas, bueno, tienes opciones. También hay opciones de titulación como en todo, ¿no? Está el que si sacaste 9.9 te titulas por promedio, Claro, que en medicinas, lo hay, ya obviamente siempre hay excepciones, está súper difícil, ¿no? claro. Este, y la más común que elegimos todos es simulación, como ECOE le llamamos. Entonces, son clínicas de medicina familiar y son como 20 estaciones, ya no me acuerdo cuántas, son varias, y te están simulando casos. Entonces, ahí, pues, obviamente, el que está ahí es el evaluador, te pone un papelito, a lo mejor entras y dice, tú tienes que leer el papelito, exploración de tórax. Entonces, sabes que tienes que y ahí te van a evaluar como eso. Y son así de 5 minutos en cada estación. Tienes que pasar para llegar ahí pasaste el teórico y luego ahí ya es el práctico. Y sé de otros compañeros más, por ejemplo, de La Salle y otros, que hacen un Ceneval, que ese es como un examen más global, también teórico que existe. En la facultad, como tiene el propio, nosotros no hacemos el Ceneval. Okey, okey. Entonces tú dices: "Bueno, ya, me aventé 6 años y medio en la carrera", ¿no? ¿Salen como licenciados o ya como médico? ¿Cómo es el título? Dice, médica cirujana Okey, médica cirujana. general. Pero es médica cirujana, sí es muy diferente a un cirujano plástico. No, sí, abismal. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado o sea, somos médicos cirujanos o médica cirujana, el mío dice específico, pero somos médicos generales. O sea, rotaste en cirugía, pero no hiciste ninguna cirugía. O sea, cirugía es una especialidad y luego la misma cirugía tiene subespecialidades. Entonces, no, sí, no. Digo, por más que rotes, lo más que te involucras, te dejan, pero todo muy guiado, pues estás en el internado. Claro, entonces son médica o médico cirujano, ¿no? Pero Los generales, médicos generales, ¿no? así es. Tú sabes, tú dices: "Increíble, soy la mejor doctora del mundo, de la UNAM, increíble". 6 años y medio, ¿y después qué pasa? Pues bueno, creo que además el contacto con tantos pacientes y tantas enfermedades que uno descubre, no sé, siento que te hace mucho tener los pies en la tierra, decir, híjole, pues no lo sé todo, ni total, ni así, ¿no? O sea, hay un mundo por aprender. La verdad es que sales y al haber rotado ya en todas las especialidades dices, o sea, esto es un mundo tremendo. Entonces, se te hace mucho la cultura como, ¿y qué sigue? O sea, tengo que hacer algo más. Porque o sea, tan solo el pulmón, o sea, las enfermedades respiratorias, las o sea, de verdad, entonces, como que sí es muy común que digamos, no, pues quiero saber de algo, aunque sea un poco, pues, más, ¿no? Entonces, bueno, haces el internado, ahí haces el examen, o sea, ahí ya como que hiciste el examen al terminar el internado y ya sabes que pasaste, Okey, pero como requisito tienes que hacer el servicio social, que eso sí creo que es como en general en otras carreras. Y el servicio social es un año. La verdad que ese año para muchos puede ser también un reto difícil y desafortunadamente tantas cosas y noticias tristes que hay de inseguridad, porque el servicio social está ideado para mandarte a zonas como muy rurales y donde pues no hay atención médica. O sea, en el servicio social al final tampoco te están pagando, o sea, te dan algo, pero no es, o sea, algo para sobrevivir a eso, pero pues, les conviene justo que estés en otras áreas porque, pues, no le están pagando a un adscrito, ¿no? Que será otra plaza y demás. Entonces,
Hay plazas aquí en la Ciudad de México, por supuesto, pero son pocas, son mucho como en centros de salud. Y ya ahí sí, como ya te empiezan a hablar como, eres el médico, ¿no? Estás como en este, ya, y ahora sí eres el médico. Ya sí toman más las decisiones tú y todo. Pero en mi caso, temía mucho que no alcanzara una plaza aquí y me daba pavor algunas fuera, porque pues habrá algunas en zonas que, no sé, Mérida, voy a decir algo que sepamos que es seguro, pero así te pueden mandar a Piedras Negras. Me acuerdo mucho de un maestro que tuve que amó su servicio en Piedras Negras y me acuerdo mucho de él porque, pero bueno, él ya le tocó otra época y increíble, pero pues te puede tocar una de esas plazas. Entonces eso nos lleva mucho a buscar la investigación o otras plazas de vinculación. Y lo bueno que ahí sí hay como otra oportunidad. Y puedes hacer incluso ahí en la Facultad de Medicina. Yo hice una plaza de vinculación en donación y trasplante de órganos del Senatra y mi sede me mandaron al Instituto de Nutrición. Fui súper feliz y ahí me empezaron a impulsar un poco la investigación, porque si bien la carrera te lleva, y pues estamos hablando de ciencias y de método científico y todo esto, y de tienes que leer artículos, una lectura crítica científica, pero sí, creo que ahí fue, o sea, ahí llegabas y era como, okey, tu función es esto, de ver a los que están en lista de espera, hablar con las familias, o sea, una labor que me encantó. Hacía muchas cosas como íbamos a también cuando la procuración de órganos, cuando llegas al cuerpo, o sea, hacías muchas cosas, pero sí o sí te decían, o sea, aquí tienes que hacer un trabajo de investigación sí o sí, porque todos investigan. Es un instituto que de mucha investigación. Y pues sí, y le agradezco muchísimo porque de ahí fue como mi más acercamiento y motivación Ok, pues tal vez la parte científica, bueno, de investigación. ok, entonces un año de servicio social, hace nutrición. Y luego, ¿en qué momento dices voy a hacer derma y hago, pues no sé si el examen, los preparativos para poder llegar a esa especialidad? ¿En qué momento pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué exámenes? Bueno, yo decidí ser derma desde antes, ya desde el internado. Cuando roté en el tercer año en derma, me encantó, me quedó así, dije: "Yo quiero estar aquí". Llegaba al Pasco y decía: "Ay, aquí me encanta", me encantó todo. Pero no había rotado por pedia, o sea, no había rotado por pediatría ni ginecología y me llamaban la atención. Entonces dije: "Bueno, todavía no puedo hacer un juicio así si todavía no roto por esas". Pero ya en el internado, donde además en el cuarto año ya ves más materias, luego en el internado ya rotaste ahora sí en gineco, en pediatría, no, ahí ya dije: "Sí quiero ser derma". Y para ser derma tienes que hacer medicina interna. Primero, al menos un año. Medicina interna me gustó mucho en mi internado. Eh, hasta hasta tuve la inquietud de querer hacer todo medicina interna y luego derma, porque medicina interna me empezó a gustar mucho. La cosa es que medicina interna son 4 años, si la acabas, ¿no? Y para derma te piden al menos un año. Entonces, ahí yo estaba como entre, sí quiero ser derma. O sea, yo ya quiero ser derma, pero no sé si voy a acabar medicina interna o voy a hacer un año y me voy a derivar. Ajá, entonces, servicio social, luego tienes que hacer un año al menos de medicina interna para poder tirar otra especialidad, que en tu caso es derma, Sí, ¿no? ahora ahí perdóname. No te preocupes. Pero, ¿qué es medicina interna? Medicina interna es como es otra vez todo, o sea, porque el internista te evalúa integral, o sea, enfermedades cardíacas, endocrinológicas, todo, pero, pues, como más especializado. O sea, porque el médico general ya en teoría lo hace, pero es como, pues, 4 años te especializas más. Pero antes de llegar a medicina interna, hay un punto muy crítico, muy difícil, que si a mí me preguntas, o sea, es una etapa que no volvería jamás a vivir, y es que tienes que hacer un examen nacional de residencias, el famoso ENAR, que de verdad es un dolor de cabeza. Acabas y quieres hacer una especialidad, para hacer una especialidad tienes que hacer ese examen. Hay muchísimos cursos que duran un año, 6 meses, o sea, de verdad es un examen duro, es un examen, hoy ya no me acuerdo las horas exactas, pero es de todo el día. O sea, de verdad todo el día, entonces es cansado, hay un montón de simuladores de seguirte 5 horas porque, pues, además es como ir contra el cansancio, o sea, de verdad es que un examen muy difícil, nos pone yo creo a todos a temblar, quien lo ha vivido, quien lo está viviendo, la verdad es que es un año muy, o sea, es un examen muy difícil pues, para entrar a la especialidad que quieras. Exacto, entonces tú lo tienes que hacer en ENAR para entrar a medicina interna.
Sí, en este caso Si no, no puedes. Si no lo pasas, no puedo, no puedes. no puedo. No hay manera. No, y eso lo hacen todos, ¿no? El radiólogo, todos, o sea, no hay manera, no hay otra vía, el examen se hace una vez al año, desde que te quieres inscribir al examen, es un día horrible. No entra, la plataforma está caída de que todos están ahí queriendo. No, no, no. ¿Cuántos médicos estimas que hacen el ENARM cada año? Ole, deberías saber esa cifra porque en su momento lo supe, pero hoy sí te engañaría. O sea, pero es una locura. A mí la última vez que supe, solo creo que médicos generales salían en la UNAM 1500 por ahí. En la UNAM, pero claro, no, el ENARM es, Sí, falta todas la Salle, la UDEC. y que es una realidad que muchos esperan, ¿no? Entonces puedes fácil tener 2 generaciones solito de la Facultad de Medicina acumuladas. No es una locura, de verdad, grado que te da miedo quedarte sin inscripción. O sea, yo me logré inscribir ya casi ahí llorando, me ayudaron unos amigos de que yo no podía entrar. Entonces sí es una locura el ENARM. Y es un examen muy raro. Nadie, al menos del ya mi generación, no logra, o sea, tiene como este juego también como de saber resolver exámenes, porque puedes saberte la guía perfecta de la enfermedad que quieras, pero es mucho, o sea, como te lo preguntan con unas cosas que a veces dices, híjole, no tiene ni sentido, no te dieron más datos, o sea, es también descifrar la forma en que lo preguntan, es un examen muy especial. Oh, súper. Entonces me imagino que hay un superfiltro, me imagino que va a ser 10% de toda la población, ¿no? De los que aplican, 10% se quedan. Pases afortunadamente el examen, ¿no? Entras a medicina interna un año y de ahí te vas a Derma. Sí, sí, tal cual, así, pero ahí yo todavía estaba indecisa de hacer medicina interna, como te decía, completa. Paso el ENARM y ahora tienes que buscar plaza, porque ese es otro, de verdad, como que no acaba nunca. Ya te dicen, okey, pasaste, vas a hacer medicina interna, busca plaza. O sea, eres como cuando vas a buscar trabajo. Pero entonces ¿Cómo buscas plaza? ¿Vas a los buscas plaza, llevas tu currículum, empiezas a aplicar, pero te piden la carta del ENARM. Entonces, así como que digas: "Quiero aplicar al IMSS, al ISSSTE y a Médica Sur", pero tienes que en algún punto tienes que decidirte por uno, porque esa carta del ENARM te la tienes que llevar a un lugar, y para eso ya se te pasó la aplicación del otro hospital. Y depende del hospital. Lo común es examen teórico otra vez y entrevista. O sea, ya es más del hospital, o sea, el IMSS, del hospital y que a todas o las el área de medicina interna. te hace un examen, Mm, otro examen. sí, y ahí es donde no me quedé en el hospital que yo quería. Y, pues, empecé literal a colapsar, porque entonces ya se había pasado la inscripción de un montón de lugares y ya se me habían cerrado un montón de plazas. Ahí es otra ocasión donde es muy común que te vayas fuera, porque ya no alcanzas. Yo me quería quedar aquí en la ciudad, soy de aquí de la Ciudad de México, pero, pues, no alcanzas plaza, entonces es muy común que, pues, termines en otro lugar. ¿Qué hospital no te quedaste? ¿Cuál era? No me quedé en Médica Sur, que fue donde hice mi internado, médico, el quinto año, y, me quedé en el Hospital General de México. Iba yo con muchísimo miedo, porque el Hospital General de México, pues, comparado con Médica Sur, o sea, ve a toda la o sea, ve una cantidad enorme de población. Pero es un hospital que terminé amando, que tuve momentos súper agridulces y muy difíciles. Todo el primer año quise desertar, pero en realidad me dejó muchísimas más cosas. Súper. Ahí hice medicina interna. Okey, entonces te quedas en el General de México. Sí. Estuviste un año. Bueno, cuando ya no me quedo en Médica Sur y empiezo a vivir medicina interna, y una medicina interna que no conocía, que entonces, pues dije: "No, o sea, no voy a acabar medicina interna, yo quiero, o sea, de todas maneras quiero derma". Y si me tardo, también empecé a ver esta parte, o sea, me tardo 4 años en medicina interna, luego voy a hacer derma, y pues son 4 años de guardias, ¿no? Entonces, ya cuando estás ahí viviéndolas, estas son más intensivas que las del internado. Cuando llegas acá, o yo llegué acá, dije: "Bueno, el internado era algo muy tranquilo". Lo otro es que se empezaron a ver muchos rumores. En dermatología empezó a haber mucho rumor de que ya, o sea, para yo hacer derma, tenía ahora que ir a aplicar al hospital de derma. O sea, otra vez como cuando hice con medicina interna. O Empezaba a haber como rumores de tal hospital de derma, para hacer la residencia de derma, no les gusta que acaben medicina interna, o ya no los deja la misma, pues, el mismo sistema. Ahí sí a lo mejor entra política y demás,
porque al final como residente, como estás entregado ahí porque no hay manera de que puedas trabajar en otro sitio, cuando eres residente es que estás haciendo ya las especialidades, ¿no? En residente de medicina interna, pues sí te dan una beca, pues un poco te pagan. Entonces, empezaba a rumorarse esto, no, es que ya, si te mantienen 4 años para medicina interna, ya lograron que eres residente, otra vez otros 3 para derma, entonces empezaron a ver como rumores de, ya literal no les está gustando que acá en medicina interna. Pues si yo mi objetivo era derma, la verdad, esto se me hizo pesadísimo, medicina interna, dije, no, yo ya me voy a derivar. Y intenté derivarme desde el primer año. Desafortunadamente, por la carga de trabajo, particularmente en el Hospital General de México, que adoro con todo mi corazón, pero por la carga de trabajo ni siquiera te da tiempo de ir a aplicar, porque entonces ahora es otra vez ir a aplicar, como cuando vas buscando trabajo. Tienes que informarte de cada hospital lo que piden. Claro. Pero Pero ahora de derma. la de derma, ¿Cuántos hay de derma? ¿Sabes? pues seguro me van a faltar y cada vez abren un poquito, incluso hasta más cupo por sede. Pues están de los como que además son como muy enfocados así solo en derma, por ejemplo, el Dermatológico Pascua solo es derma, el Hospital General de México, una excelente escuela también de derma, digo, no todas, ¿no? Porque además, como en todo, el estudiante, la persona hace a la escuela, ¿no? Entonces, El GEA González, creo que son de los que también más años tienen. El IMSS, pero no todos los IMSS, o sea, ya son Centro Médico, La Raza, o sea, Centro Médico Siglo XXI, La Raza. Del ISSSTE es el 20 de noviembre, el López Mateos, o sea, tienen que ser como ya como ya es una subespecialidad, no la tienen las clínicas de medicina familiar, sino que ya tienen que ser hospitales como, pues, más centros como Siglo XXI y todos estos. y esos son públicos, ¿no? Los que me estás comentando. Todos son públicos. De hecho, la UNAM es la que tiene la mayoría de avaladas las especialidades. O sea, es bien común que La Salle, o sea, claro, te avaló medicina general, pero ya las residencias, definitivo la UNAM, no quiero decir algo equivocado, pero yo creo que más del 80 o 70 las tiene la UNAM. Entonces es muy común de que digan, no, pues yo estudié medicina general en La Salle, pero ya las especialidades vas a encontrarte que son muy avaladas por la UNAM. Y eso nos lleva a que, por supuesto, son hospitales públicos, porque en los públicos es cuando pues, llegan todas las enfermedades, pues, clínicas que puedes abordar de muchísimos pacientes al día, a diferencia de cómo se mueve la medicina, privada. Claro. Entonces, bueno, 6 años y medio en medicina general, 1 año de servicio social, 1 año de medicina interna, llevas 8 años y medio. Y luego te vas a derma. ¿Cuántos años son en derma? En derma son otros 3 años, pero me voy a regresar, discúlpame, creo que me estoy aquí, Está bien. porque he de confesar, no me quedé el primer año en derma. Ah, ok. No me quedé el primer año, no me quedé. Apliqué, no te da tiempo ni de aplicar a tantos lugares, era casi de que: "Oye, cúbreme porque hoy es el examen del GEA. Oye, cúbreme porque no, pues ya, que sí, pasaste, ese año pasé el examen del General de México, mañana es la entrevista. Oye, pero tengo guardia, ¿qué voy a hacer?", ¿no? Entonces, bueno, pues no me quedé el primer año. Y, obviamente me puse súper triste, fue un golpe duro y pues bueno, pues yo quería derma, entonces, seguí. Es otro año en medicina. Hice otro año de medicina interna, 2 años. con todo lo que estuve al borde de renunciar, pero bien y mal, porque desafortunadamente hay un sistema muy jerárquico en las residencias, pues ya cuando cambié al R2, o sea, fue un gran cambio, o sea, al menos ya tenía más vida para poderme ahora sí poner a estudiar derma, porque la cosa es que tú estás en medicina interna y, pues, tienes pacientes con nefropatías, o sea, del riñón, del corazón, todo, y tienes que estudiar eso, o sea, te están pidiendo estudiar. Cada año te hace un examen la UNAM, también para pasar al otro de medicina interna. Ok. O sea, tienes que estudiar medicina interna y, pues, ahí sin neumo, o sea, lo que se nos ocurra. Y yo tenía que estudiar derma para ir a aplicar a los hospitales, porque en el Pascua te piden examen También de hay que derma, estudiar para otro año de medicina interna. pero tenía que seguir estudiando medicina interna y pasarlo, porque si no, entonces, ¿cómo le hago? Y ahí llevas 9 años y medio, ¿no? Ahí ya llevo 6. Sí, 8, 2 de media 6 y medio de la carrera y 2 de de servicio social, sí, ¿no? el servicio social ya va en los 6 y medio, Ah, ok, ok. Entonces van, sí, 8 y medio. 8 y medio. Ok, ok.
Entonces, otro año en medicina interna, estudias para medicina interna, para seguir en medicina interna, pero también estudias para derma. ¿Y este segundo año sí logras quedarte? El segundo año fue uno de los mayores regalos de mi vida en realidad, porque luché mucho por eso. Y sí, me logro quedar. Ahí sí ya mi visión era, yo quiero estos hospitales, pero decía, no, es que tengo que aplicar a más porque pues yo quiero ser derma. Apenas ahí empecé a ver de escuelas fuera de la ciudad, porque hay muy buenas. Por ejemplo, otro centro famosísimo y muy bueno y de hace muchos años es el Barbarrubio, que está en Guadalajara. La cosa es que sí, yo como que no me quería ir. Y hay otro, ya hay un poquito más. En Guadalajara, de hecho, hay varias, pero bueno, ese era como el de hace muchísimos años. De todas formas, pues yo quería ya quedarme principalmente en el Pascua o en el General de México, que empecé a rotar también un tiempo ahí en Derma y pues claro, el General de México tiene 1000 pacientes para aprender. Y me quedo afortunadamente en el centro dermatológico Pascua. ¿Cuántos pacientes veías al día? Híjole, había 2 turnos y fácil, en la mañana veías en el Pascua es un salón y lo divide una cortina, y adelante está un escritorio y están 2 porque, por ejemplo, el R1 no puedes estar sola, o sea, estás con un R más. Entonces, o sea, pues vas entrando, ¿no? Entonces te enseñan tus Rs más, por eso son tan claves también los Rs más. Y pero es un cuarto, lo divide una cortina, aquí hay dos doctores, entre ellos tú, otros 2 allá, y cada quien va viendo un paciente. Entonces, por turno, yo me acuerdo que podríamos tener hasta 40, 30 pacientes en la mañana, que a lo mejor dividido, pues unos 15 me tocaban 20, más o menos. ¿En cuánto tiempo? Pero el turno de la mañana, para allá voy, o sea, el turno de la mañana, si ya no me falla mi memoria, empezaba a las 9, porque a las 8 teníamos clase a las 9 y acababa a las 11. O sea, son como 9, 10, 11, como 2, 3 horas. A lo mejor 12 porque ahí teníamos otra clase. Luego teníamos clases y el turno de la tarde, 10 por hora. sí, 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 no es que, o sea, hasta más. O sea, yo creo que ese es el promedio. Pero en la tarde, que ya no me acuerdo a qué hora empezábamos, como, no sé si esos 30 eran por cada lugar. Pero bueno, o sea, como que 30 el de adelante y tú otros 30 el de atrás. La cosa es que por día yo, o sea, bueno, el turno de la tarde, ponle tú que empezaba como a la 1 o como a las 2 y acabas a las 4 y sí ya te tenías que ir. Ahí eran otros, o sea, por día yo sabía que veía como 40 pacientes, pero el día, pues no es que, o sea, de 9 a 4, pero tengo clases y muchas otras cosas, o sea, era muchísimos pacientes. Claro. Muy bien, te deja una gran experiencia y pues por eso obviamente te hace un experto, un especialista, ¿no? Esa es la palabra. Entonces, estudias 11 años y medio de cachito para ser dermatóloga, ¿no? Sales y ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa por tu mente? Ahora cambian los pacientes, ¿no? Son otro tipo de pacientes, el mundo es diferente. ¿Qué pasa en ese lapso de que dejas esos 11 años y medio de carrera? Pues, mm, como en todo, y no sé si es bueno, pero siempre hay algo más y la medicina está tremenda en que siempre hay la sub de la sub, pues por supuesto hay otras altas especialidades. Ahora llegaban así altas o diplomados. Hay para hacer lectura de biopsias, tejido histológico, dermatopatología, que son otros 2 años. Hay dermatología quirúrgica, más bien oncológica, que es 1 año, esa es una alta, se llama alta especialidad. Y hay diplomados. Por ejemplo, si te atrae pediatría, puede ser dermapedia. Dermapedia puedes hacerla de 2 formas, como mi camino, que fue medicina interna, dermatología, luego haces un diplomado. Ahí yo tendría que haber hecho un diplomado si quería hacer dermapedia. Esos diplomados ya lo haces en hospitales pediátricos, ¿no? Como el Infantil de México, el Nacional de Pediatría. Hay pediatras que, o sea, ellos terminaron medicina, hicieron el examen, el ENARM, entraron a pediatría, acabaron pediatría y luego ellos hacen dermatología pediátrica y hacen ellos otros 3 años. Aquí la diferencia que pasa es que
los que hicieron el camino de ser pediatras, o sea, no medicina interna, los que hacen pediatría y quieren hacer dermatología pediátrica, ellos no entran a las escuelas como el Pascua, como el GEA. Ellos van a terminar haciendo dermapedia en su mismo instituto. Ok, ahí se siguen, pues. Ahí se siguen, o sea, ellos no, o sea, todas las escuelas de derma como que conté, todas las que dije, el GEA, General de México, el Pascua, tienes que venir del camino de medicina interna, Como el tuyo. como el mío, pero bueno, hay 2 formas de ser dermapedias, por así decirlo. Y empezó a estar muy de moda, y que además a mí me tocó ya como egresar en el año pandemia, de la parte de pelo, de tricología, así le llamamos, ¿no? Tricologías, así le dieron el nombre. Y a ver, el dermatólogo ya es el especialista en enfermedades de piel, pelo y uñas, o sea, todo. El Es der el especialista, no hay otro. No hay otro. Y a lo que voy es que el dermatólogo te puede diagnosticar y tiene la facultad de cualquier enfermedad de pelo, o sea, cualquiera. Nada más que, pues sí, empezó a haber como un boom en esta área. Y sobre todo, yo creo que por los tratamientos y terapias que empezaron a ver, porque sí, esas sí han revolucionado mucho en los últimos años. Yo no me acuerdo que antes o sea, cuando empecé a estudiar en mi primer año de derma, se hablaba tanto de micropunciones capilares y de trasplante. O sea, la verdad, en otros lugares sí ya, o sea, en Turquía, en España, pero aquí como que el boom fue mucho como de la pandemia en adelante. Y es ahí que surge, les digo, ya tenía un poquito más años atrás, pero no tenía tanto auge, ya la parte de tricología, que más bien se convierte en diplomados o maestrías, ya, pero terminando derma. Ok, tú hiciste un diplomado en España, ¿no? Y yo hice un diplomado, bueno, es maestría, la mía sí es maestría en tricología y trasplante capilar, avalada por, la Universidad de Alcalá de Madrid. Que es de las más importantes, o no sé si la más importante. La cosa es que, pues, tienen como muy bien esta parte de la certificación, o sea, está avalada por la Universidad de Alcalá. El grupo que español es de los que son líderes en publicaciones. Hay varios, no son los únicos, hay muchos otros doctores, pero su grupo ha crecido mucho. A lo que voy es que, son los pioneros en los artículos que hoy se publican de las pautas a seguir, y, pues, es algo como que está muy normado, muy certificado. Y es un año en realidad la maestría, nada más que la haces a distancia online. Ay, pero te están haciendo exámenes cada mes. Y al final haces como un trabajo, como una tesina, como un trabajo, ya no una tesis así, De titulación. de titulación. Que en derma tuve que hacer una tesis. Eso es algo, otra cosa que sí la pasé ya mucho mejor, menos ya no guardias, pero para titularme no es o sea, no es que paso los 3 años y ya, o sea, es lo mismo, tienes que lograr sacar tu título y ahí sí lo que te vayan pidiendo. Ok. Entonces, especialista, luego haces una maestría, 2 años y medio de estudios. ¿Qué es dermatología? ¿Qué es dermatología? ¿Qué hace dermatología? La dermatología es sumamente amplia. La dermatología es clínica quirúrgica y pues este ramo estético. Y es que lo estético entra desde que estás curando el acné y que pues buscas una estética, pero porque va de fondo, ¿no? O sea, es una enfermedad inflamatoria, duele, afecta un montón les duele la carita de tantas lesiones inflamatorias, pero afecta mucho la autoestima y pues aquí buscamos al individuo integral, salud, mental, física Sí, o sea, el acné no solo son granos, ¿no? Es una enfermedad, que la enfermedad tiene que ir con doctor, en este caso un especialista, curarla y pues va mucho más de trasfondo, ¿no? Pero me gustaría entrar a esta parte de dermatología. ¿Qué más? O sea, ¿qué más trata? Ya dijiste uñas, pelo, pues obviamente la piel, pero hay otros padecimientos, otras patologías. Pues, piel, pelo y uñas, lo que se les ocurra, ¿no? Que ahí, por ejemplo, mucho se cree que las uñas, el podólogo, pero, pues, no, o sea, enfermedades, porque no todo son micomicosis, no todos son buenos en las uñas, pues, el dermatólogo. Entonces, desde ahí puede ser infinito lo que ve, ¿no? Alopecias, hay enfermedades de la piel contagiosas, eczemas, o sea, hay muchísimas. Pero además tenemos esta área. Desde mi formación en el dermatológico Pascua, nos enseñaron mucho la parte quirúrgica.
Obviamente son nevos, que nevo pues es el término de los lunares, Sí. pues pequeños, ¿no? Porque pues ya situaciones más grandes, pues ahí cabría ya un cirujano y ya dependiendo, pues puede ser plástico, cirujano plástico. Pero nevos, quitar quistes, que son súper comunes. Realmente, y hablando de donde yo hice derma, o sea, hicimos cirugías de uña, em, incluso sin ser de dermato-oncología quirúrgica. O sea, como derma nos capacitan muy bien en la parte quirúrgica. Les digo, pues nevos, quistes, toma de biopsias, porque hay un montón de enfermedades del pelo, de la piel, que necesitas una biopsia para saber qué es. Entonces, la parte quirúrgica es otra cosa, ¿no? Cicatrices queloides, que son las comunes que nos hacen posterior a piercings. Eh, Hay otro mundo total, ¿no? De la parte quirúrgica que a mí la verdad me encanta y pues sí, me gusta hacerla, ¿no? Y que te capacita muy bien desde que estás estudiando derma, no teniendo el título de dermato-oncología. Incluso como derma, tú tienes que saber si ese lunar es bueno o es malo. Ajá, También es importante, ¿no? Cáncer de piel, pues lo trata, no lo detecta. ¿O las dos? totalmente, totalmente, las 2 detectado, tratado y prevenir, es nuestra misión. Muy bien, ahorita me gustaría entrar a ese del cáncer de piel, pero antes, a ver, vamos a entrar a un mito o realidad. Cuando tú vas a un podólogo, vas y te cortan las uñas, ¿no? Pero muchas veces te quitan la cutícula. ¿Esto es bueno o es malo, doctora? Ay, pues no lo Cuéntanos. recomendamos, no lo Que recomendamos, y respeto a cada quien en su profesión. Pues no, porque la cutícula sí tiene una razón de ser. O sea, la cutícula te está sellando la parte de, pues justo de la lámina ungueal, o sea, la parte dura, con el resto de la piel. Justo está la cutícula, o sea, la primera línea de piel que ves abajo de la uña, abajo está la matriz ungueal, o sea, las células madre de la uña. O sea, no la estamos viendo, ya la cubre la piel. Entonces, la cutícula está sellando como todas esas zonas. La está aislando. Si tú lastimas las células madre de la uña, puede tu uña ya nunca salir bien. O sea, esas son muy clave. Entonces, cuando tú quitas la cutícula, estás lastimando, o sea, no lo deberíamos de hacer en realidad. Estás lastimando y puedes ocasionar infecciones más, pues claro, ¿no? Que si estuvo estéril con lo que te lo hicieron y más cosas, pero tienes riesgo de algunas infecciones, tanto de la uña y perunguales, o sea, unguiales y perunguales. okey, entonces no se quiten la cutícula, ¿no? Pues es nuestra recomendación. Ya sé que vamos a hacernos, varias cosas en las uñas y demás, y pues, sí, a lo mejor luce mejor la uña, lo que te pase, Vasito. se ve más bonito y demás, pero, Pero pues no es bueno, lo ideal, ¿no? sí, como recomendación no les puedo decir, sí, que te quiten la cutícula. Okey. Otro, pues no es mito, es algo que hacemos mucho, no sé si en México y en todo el mundo, nos tallamos cuando nos bañamos con zacate. ¿Tú qué opinas de eso? No, pues ningún dermatólogo va a apoyar que te talles ni con zacate ni con esponja suave. No nos deberíamos tallar la piel es un órgano vivo que aquí hay un residente, Alan Valverde, que fue uno de mis R más, y no olvido que desde que yo estaba en el R1, él era mi R3, me dijo, les decía a los pacientes: "¿Y usted talla el ojo? O sea, usted talla o sea, no el párpado, ¿usted se talla el ojo?". Pues dices: "No, no", dices: "Ay, ¿cómo va a tallar el ojo? Qué horror, ¿qué?". Y dice: "¿Por qué talla la piel si también es un órgano vivo?". Entonces, no hay o sea, no hay nada que apoye que lo talles, la estás lastimando, no necesitas verla roja a la piel para saber que la estás ya irritando, secando, le estás quitando sus lípidos, su capa de arriba que nos está cuidando. Entonces, no tallar. Y con el tiempo, el tallado, como está inflamando, te va a generar pigmentación, o sea, manchas en la piel. Sí, los famosos, bueno, a lo mejor, no sé, tú dinos, codos negros, Sí. rodillas, también es una causante. Sí, mientras más tallemos esas zonas, más se van a oscurecer. Hay una entidad que se llama melanosis friccional y son manchas, o sea, manchas por fricción. Y no es de la noche a la mañana, son de años de tallarnos. Porque me sorprendí cuando estaba en el Pascua, hay muchos que se tallan con piedra pómex. O porque justo aquí el principio es tállate porque vas a estar más limpio y no vas a tener manchas, pero al contrario, Nada, puro jabón. agua, mano y jabón.
Agua, mano y jabón, ok. ¿Qué otros mitos te han llegado a tu consulta? Al día a día que digas, oye, hacen esto y pues no, nada que ver, que nos pueda ayudar a toda la población mexicana. Hoy, pues, una pregunta interesante. La verdad es que sí, pues, hay muchos todo el tiempo, más como con lo de las modas, pues, o sea, bueno, uno común es del pelo, de decir, em, hay varios del pelo. Uno es, eh, me corto el pelo para que se me deje de caer, cuando, pues, estamos teniendo pérdidas de pelo, ¿no? Alopecia es el término de Eso no va a frenar. eso no lo va a frenar. O sea, obviamente, si tienes el pelo largo, que es lo que le digo a los pacientes, y se te caen 5 pelos, si haces una bolita, pues, se va a ver más voluminosa, a que si tú se te caen a ti esos 5 pelos y haces tu bolita, pues, se va a ver, o sea, si las ves así en el piso, pues, la del pelo largo se ve más aparatosa. No, pues yo no tengo, doctora. Entonces, entonces eso es, pues, nada más ser consciente de, a ver, tengo el pelo largo, obviamente se me va a ver más, pero no es una situación de que te lo tengas que cortar para que se te deje caer. Yo tengo otra, que hasta he visto a muchos famosos, muchos, ay, no los quiero quemar, que son mis amigos, pero que dicen que no se laven diario el cabello, el pelo. Sí, es que ya hay mucha controversia, pero en la respuesta sería, te lo tienes que lavar diario. Obviamente hay excepciones, puede haber excepciones, ahí sí, pero la recomendación es que te lo laves diario, porque, esta zona es muy sebácea, o sea, hay muchas glándulas de sebo, y ellas diario van a secretar un poquito de sebo. Diario sudas. Entonces, diario sudas, Transpira. una es sudor y la otra es la glándula sebácea, sebo. Entonces, tendrías que lavarlo diario, más si usamos algo para peinarnos, ¿no? Porque, pues, se queda ahí el residuo del gel, cera. Es verdad, porque hay pacientes, y sí, que dicen: "Yo 3 días no me lavo el pelo y no se les ve grasoso". Eso sí, también, ¿verdad? Y les veo la piel cabelluda y puede que no tengan una patología, una enfermedad. Secretan menos, quizá. O también tiene que ver la edad o cuestiones hormonales, o sea, muchísimas cosas. Entonces, sí puede haber aquel paciente, y es que lo vemos todos los días, ¿no? Alguien que conocemos, yo no me lavo el pelo y lo tiene padrísimo, pero la regla general sería diario, porque ahí hay una glándula de sebo que sí secreta grasita. ¿Y qué opinas al revés de sobre lavarlo? No sé si sea la expresión correcta, de lavarlo 2, 3 días al 2, 3 veces al día. Ya no es tan adecuado, porque entonces es como lo de la cara, o sea, la tienes que lavar 2 veces al día, en la mañana y antes de dormir, o sea, en la noche. Si la lavas más veces, estás secando más, o sea, cada vez que la lavas, la secas. Entonces, la secas y entonces la secas tantas veces en el día que a la glándula de sebo ahora dice: "Estoy muy seca otra vez, estoy muy seca", y la vas a estimular. Entonces, paradójicamente vas a estimular la glándula de sebo para que te secrete más y ahora vas a tener más grasa de todas formas. En el pelo va a pasar lo mismo y otra cosa importante es, pues, también la humedad. O sea, el pelo no es ideal que se esté quedando húmedo. O sea, si te bañas en la noche, hay que secarlo o que, bueno, ya hay también muchas cosas de preferencia de cómo secarlo, pero si te duermes con el pelo húmedo, vienen otros problemas, ¿no? Entonces, estar manteniendo el pelo húmedo tanto tiempo no es correcto. Pues una vez al día, diario, digamos en general. Sé que hay sus particularidades, pero Sería lo ideal. Tengo muchos pacientes que pasa esto, que dicen: "Es que hago ejercicio, y si sudé demasiado, ¿qué hago?". Ahí también dices: "Híjole, pues que a que se quede con el sudor", que a veces el mismo sudor les irrita, les dices: "Bueno, mejor sí báñate". Pero ya son como casos así especiales donde y que tienen que asegurarse de que se secan el pelo, porque si dicen: Okey, me baño también en la noche y me duermo con el pelo húmedo", va a traerles otros problemas. toda esta gente que nos levantamos temprano, nos bañamos, vamos a la oficina, lo que sea, a la escuela, luego en la tarde, pues deporte, ahí recomendarías otra vez bañarse. Depende del caso, no puedo así generalizar, pero es que cito pacientes y que su mismo sudor ya les está irritando, o sea, cosas muy específicas, pues sí, Podría ser, ¿no? podría ser. Ok. ¿Cuál es el caso que más te ha impactado? Así que hayas tenido y dijiste, este está rudo. No, pues he tenido muchos, la verdad. Lo que nos puedas compartir. Hoy no, es que de verdad que he tenido muchos y pues de diferentes cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi formación de dermatología, no, pues sí puedo contar unos casos de algún paciente con lepra, alguno que no le sabíamos llegar al diagnóstico,
o sea, no encontrábamos, ¿no? Y otro estudio y demás. La lepra, cuéntanos, ahí hay algo ahí, ¿no? Que siempre pensamos esto de las películas, pero sí es, no es muy contagioso, no. La lepra es una enfermedad, o sea, está categorizada como infecciosa porque, pues, lo da una o sea, es un agente infeccioso, pero Mycobacterium leprae, o sea, pero también o sea, nos han magnificado y dado hasta miedo, ¿no?, de la lepra, y la verdad es que no es así de contagiosa. Se habla que hasta el riesgo, ya no me acuerdo exacto el porcentaje, pero entre esposos es súper bajo, o sea, que te puedas llegar a contagiar. Varía el tipo. La lepra tiene una clasificación clínica súper amplia. Hay uno más contagioso, otros no tan contagiosos. Pero sí, así como nos hacen ver de que no, que, o sea, que ni quieres estar en el cuarto con la persona, ¿no? Así, no la quieres ni ver. No, no es así que te contagies. Y sigue habiendo lepra, esa es otra, ¿no? Que creo que Hoy es lepra. hoy hay lepra. ¿En dónde se da más? En lugares endémicos hay varias zonas. En Oaxaca hay en varios. Yo tuve un caso de Puebla y ahora no de la ciudad de Puebla, o sea, en algunas de los como las orillas de Puebla. Y cuando yo tuve ese caso de lepra, ahora no te llegan ya todos los días, como diario ves, 3 pacientes con psoriasis, 3 con vitiligo en la residencia, no te llegan así, o sea, sí son ya como más esporádicos, pero me acuerdo que cuando llegó el de Puebla, justo mis maestros decían: "Ahí han empezado a surgir varios". Entonces, a veces ni vete tan lejos, que a lo mejor dices: "Ay, allá Chiapas o así", pues, al menos yo tuve alguno de Puebla. Okey. Ahora otro, pues, enfermedad, padecimiento fuerte en México, pues, cáncer de piel, ¿no? ¿Cómo podríamos prevenirlo? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? El cáncer de piel, desafortunadamente no se habla tanto como otros cáncer de, pues, de otros tipos. Digo, el mayor porcentaje de la variante que nos da es destrucción local, o sea, no se te va a otros órganos, ¿no? Como, pues, cuando hablamos del cáncer de mama y otros que tenemos miedo, la de la metástasis, que es cuando se te riega. Digo, una ventaja, ¿no? Y a lo mejor por eso no tanto se habla, pero, pues, destruye local. Lo malo es que empieza a veces como un lunar inofensivo o como un granito inofensivo, y esos son de los casos que a tu pregunta anterior más me han impactado. En el Pascua de verdad llegaban pacientes con destrucción de toda la mitad de la cara, o sea, se le veían todos los tejidos a raíz de o sea, zonas muy extensas a raíz de un tumorcito que empezó como un lunar, claro, de muchísimos años de evolución. Por ejemplo, esos casos lo tiene ahí, no se le fue a ningún sitio, pero reparar eso, no, pues ya es, o sea, cicatrices, o sea, es muy aparatoso. Y bueno, ni qué decir las variantes que sí son malignas, que en menor porcentaje, pero las hay. Y la cosa es que también se puede, pues, prevenir. Es verdad que genéticamente ya tenemos un riesgo también, pero hay cosas que puedes hacer para reducir eso, y eso es la fotoprotección. Por eso es que es tan importante. Es verdad que habrá casos muy específicos que sean, no, pues es que mi familia hubo melanoma y también le dio a otro familiar y demás, y pues sí, a lo mejor ahí sí es mucho la genética, pero en la gran cantidad, o sea, la forma de prevenir es con fotoprotección. Okey, es la mejor manera. Foto Usar gorrita cuando sales de picnic, Exacto, ¿no? Que ahorita o sea, está toda el brunch, todo esto, gorrita o sombrerito. La playa, obviamente, las vacaciones. protector solar, física, química, o sea, de todo. Okey, perfecto. Doctora, pues bueno, queremos hacer una sección, billones ir más allá, y queremos hoy ir más allá de la dermatología, ¿no? Entendemos que hay padecimientos, enfermedades graves, también cosas estéticas, ¿no? Pero cuéntanos qué pasa, por ejemplo, un poquito al inicio, pues, digamos, del acné, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué pasa atrás del acné? O sea, eso es lo que nos interesa como Beyond, este podcast, que llegue a más familias mexicanas, que se cuiden, que hagamos más grande la industria, pero informados real, ¿no? Y digo real, o sea, verídicamente, ¿no? Con un especialista transparente. ¿Qué hay detrás de esta parte de las cicatrices de acné, del acné propiamente? Me refiero a la parte sentimental. Te llegan pacientes, pues, con una autoestima baja,
depresión, que es otra enfermedad, ¿no? Estrés, no sé, cuéntanos qué hay detrás de esta parte derma, qué hay detrás de esta parte de, pues, de los padecimientos, enfermedades. Pues sí, es real lo que justo me platicas. Tiene un trasfondo, o sea, el acné a lo mejor decimos: "Ah, pues está en la piel", ¿no? Lo mismo que a lo mejor cuando decíamos: "Ah, pues no es el corazón, o sea, es la piel", pero, pues, la piel es lo que se te ve, aparte duele, entonces los pacientes dicen: "Es que ya no aguanto, o sea, me recargo y me duele", ¿no? Entonces tienen dolor, lesiones inflamatorias donde, pues, obviamente la gente los voltea a ver. Luego el acné, que es en esta etapa tan importante de la, pubertad, adolescencia, donde además estamos en la búsqueda de tanta identidad, donde bueno, sabemos la revolución de cosas que hay en esa etapa, pues, por supuesto que la autoestima es sumamente importante. O sea, los pacientes lloran, que si van a tener una boda y tienen, o sea, y tienen la piel así, que si, tal evento, que en el día a día. Entonces, sí les afecta muchísimo, por supuesto. Además, justo, ¿no? En la etapa en la que generalmente se da, aunque ya hay acnés que llevan, pues, ya no nada más de la adolescencia, sino de también más adultos, pero, pues, el bullying, o sea, sí son muchísimas cosas. Los pacientes llegan, lloran, se sienten frustrados, desesperados. Los tratamientos del acné tópicos son eficaces, son buenos, incomodan un poco sí o sí, porque buscan secar un poco la piel, entonces, ahora tienes que hidratarlos, porque si los secas mucho, van a vivir enrojecimiento. Entonces, hay pacientes que rápido se irritan, entonces ahora dicen, no, se desilusionan rapidísimo. Dicen, no, me estoy poniendo algo que me está irritando, ya esto es rojo. Eh, sí es muy difícil. La parte emocional juega un papel importantísimo en depresión, ansiedad en los pacientes que lo tienen. Luego, el acné deja secuelas, que esa es la otra, lo que decías, las cicatrices. Logras quitar las lesiones inflamatorias, pero las cicatrices ahí están. Son huellas que hoy, afortunadamente, tenemos cada vez más tratamientos, pero ahí no hay uno que te pueda decir: "Póntelo, hazte una sesión de y te quita el 100% las cicatrices", y que además te diga: "Y cero doloroso", porque sí, o sea, son muy tampoco es que supere el dolor, hay muchas cosas de cómo hacerlo, pero o sea, vas a hacerles o le vas a poner bioestimulación, o sea, vas a hacer algo que no es sí o sí les tienes que estar con anestesia, algo. Entonces, la verdad, las cicatrices, el paciente luego ya le quita las lesiones inflamatorias. Y bueno, uno como doctor ya se empieza a sentir como que está triunfando, porque luego batallas de unos acnés que dices: "Guau, ya no las tenemos", pero sigue habiendo manchas y cicatrices, y el paciente lo sigues viendo igual de triste, aunque tú dices: "No, pues ya hay un gran cambio". Entonces, hay que entender eso de los pacientes, porque, pues, tratamos al paciente en su totalidad, en todo lo que está viviendo y sintiendo pues, es todo, ¿no? O sea, sí somos de especialistas en la piel, pelo y uñas, pero, pues, hay que entender al paciente en general. Claro. Sí, entonces por eso es un tema tan importante, es como ir detrás, ¿no? De raíz, lo que puede dejar, ¿no? Y la verdad, a veces muchos dirán, bueno, es costoso. Pues hay en todos los bolsillos. Ya mencionabas que en el Pascua, ¿no? En el Centro Dermatológico Pascua, pues ahí pueden ir de un bolsillo mucho más accesible o una consulta muy privada, ¿no? A tratamientos más costosos, menos costosos. Pero creo que sí vale la pena que le invertamos, ¿no? Que le invertamos a nuestra piel, ¿no? A nuestro aspecto físico, mental, ¿no? Y pues, que nos deje algo, pues, mucho más saludable en el tiempo, ¿no? Porque al final esas cicatrices no solo en la piel, te las dejan, pues, en la mente, en el corazón. Entonces, por eso es tan importante, pues, hacer un muy buen tratamiento desde temprana edad, ¿no? ¿Tú qué piensas? Que le inviertan un poco. Totalidad, porque además, la piel, que es lo que tocó estar afuera de nuestro organismo, pues, es el reflejo de lo que está pasando adentro de nosotros. Es una ventana. Desde ahí, así empiezan nuestros libros de derma. La piel es la ventana de lo que está apareciendo adentro. Ahí muchas veces te van a dar señales de hasta de resistencia a la insulina, o sea, hay que leerla, hay que estar atentos, ni qué decir, o sea, de verdad son el espejo, o sea, es el espejo de adentro, es una ventana de lo que está pasando adentro y por supuesto que ahí va, pues todo, también como, nuestros hábitos y demás. Y pues sí, pues esto en nuestro cuerpo es el que nos tocó y pues hay que cuidarlo. Y eso Y es hay que aceptarte, invertir. ¿no? Como tú eres, aceptarte, pero cuidarte, ¿no?
y cuidarte con el especialista y que te recomienden cosas que realmente van acorde a tu piel, a tu individualización, ¿no? Entonces, pues nos gusta esta sección porque creemos que no solo es verte bien, sino realmente, como dicen, sentirte mejor y qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque al final, pues como bien dices, el acné y todo esto, el bullying es muy a temprana edad, ¿no? Entonces, si tú crees con eso, pues te puede generar una autoestima, pues por toda tu vida o define el carácter que tienes o la forma de ser, ¿no? Entonces, creo que Así es. vale mucho la pena invertirle en esto, ¿no? Y bueno, pues muy bien, doctora. ¿Qué opinas de estos tratamientos ahora, pues, estéticos, no? Sí, esa es otra parte de la dermatología también, ¿no? Clínica quirúrgica y estética. Y bueno, pues la parte estética, pues va de la mano, o sea, porque belleza es salud, ¿no? Entonces, la parte estética, hay pues mucha controversia, incluso pues hay dermas que solo quieren ser clínicos, ¿no? Y la parte estética no. Pero bueno, yo creo que es también cómo la enfocas y cómo la ejerces, porque esta era, que donde tenemos además ya muchas herramientas y muchos tratamientos y productos para además hablar de una parte estética, una parte antiedad del envejecimiento, pues es cómo lo enfocas. Yo creo que es mucho no sentir que vamos en contra, o sea, no tenerle ese miedo a decir: "Ay, no, es que yo no quiero envejecer nunca y quiero verme estirada así hasta los 90 o todo el tiempo", pero sí que hay tratamientos que te ayudan a verte bien, que pueden ir contigo y que, pues, también eso, que vivas y que te digan, o sea, te ves 10 años más joven, o sea, te ves bien, te ves fuerte, o sea, que lleguemos sanos y viéndonos bien también, ¿no? A la edad que, pues, cada quien de pronto, pues, vayamos a vivir. Sí, totalmente. O sea, la idea es envejecer, pues, íntegros, ¿no? Que nos veamos bien, ¿no? Y no solo es vernos bien, ya dijimos esta parte, sino que al final repercuten muchas cosas, ¿no? Autoestima, ¿no? Que tengan ganas de ir a lo mejor hasta el gimnasio, comer más saludable, porque pues también si nos vemos mal, pues a lo mejor comemos mal y eso son otras enfermedades, ¿no? Sí, Entonces también como que enfocar, siento que ahorita hay muchos, o está muy sacrificada esta parte estética, está como mal vista, ¿no? Pero tiene una parte buena, ¿no? Una parte muy buena, total. que obviamente, pues, también es un tema de conversación muy largo, ¿no? Mucho. Pero, pues, al menos tú la recomiendas. Sí la recomiendo obviamente bajo, les digo, el enfoque y cómo la vayas a ejercer. Aquí yo te pongo a ti, te platico algo. Por ejemplo, tengo pacientes que vienen mucho por el cuidado de los ojos, porque literal llegan diciéndome: "Es que me veo cansado y yo estoy bien y dormí bien y ni estoy preocupado y ni estoy estresado", y toda la gente todo el tiempo me pregunta: "¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan cansado? Ay, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo?". Y, pues, llegan por eso a decirme: "¿Qué me hago en los párpados?". O sea, que no se me vea tanto la bolsita, tanto la ojera, porque me está dando un aspecto donde estoy harto, que me preguntan todo el día que si dormí bien y que se ve enfermo cuando no. Entonces, esa es la parte que creo que, por supuesto, es buena, donde vayamos haciendo cuidados de esa zona, que se vea una mirada más descansada, que ya no le pregunten eso, porque aunque él se siente bien, no está estresado, durmió bien, pues lo ven así por ciertas situaciones. Entonces, definitivo que, pues, yo sí hago dermatología estética, pero, pues, sí me voy como muy enfocado a eso. Hoy creo que hay muchas técnicas y me gusta que hoy ya todo apunta a la parte como más natural, armonizaciones, ya no nada más rellenar por rellenar, deformar, sino que todo muy a como te veas, como es la persona y como potenciar esos rasgos. Súper, perfecto. ¿Qué piensas de los suplementos? A los suplementos a mí sí me gustan, o sea, los suplementos, porque bueno, habrá que a lo mejor dicen, ah, regular. Los suplementos están bien. Para mi punto de vista. Creo que, obviamente, no lo que no veo tan correcto es decir: "Ah, pues como súper mal o no como Claro, pero ya como me tomo los suplementos maravillosos, estoy bien". O sea, eso es lo que no debería, o sea, tiene que ser un balance. Debemos de seguir buscando de la alimentación tomar lo más que podamos, ¿no? Por ejemplo, pues, los omegas, que es una maravilla. Sin embargo, pues, a lo mejor también es bien difícil que digas y cuando ya vas analizando compuesto por compuesto, tendrías que tomar, o sea, por ejemplo, el resveratrol.
¿no? Que viene de la uva del vino, no, pues tendrás que tomar una cantidad enorme para decir, ya tengo una buena cantidad de resveratrol y pues tampoco se trata de eso. Entonces, de ahí que el suplemento te ayude. Pero ya una vez que tú estás como en balance con tu alimentación, porque claro, también puede pasar que digan, no, pues como súper mal y como pan y azúcares y, o sea, mal, pero me estoy tomando los suplementos ya de ahí. ¿Qué es? No, el suplemento es como un complemento. Y hay muy buenos suplementos, los omegas 3 están increíble, los probióticos, em, los antioxidantes te dan un efecto como desde adentro a cuidarte, como algo antiedad. Y pues sí, yo sí soy fan de específicamente algunos ingredientes que sí me gustan mucho. Muy bien. Lo recomiendas, digamos, en general. Sí, pero haciendo etapas, es decir, así como que les diga: "Ay, todos ya ahorita omegas", no, pues también si hay alguien que la alimentación está perfecto y demás, pues no nada lo va a suplementar por suplementar. O sea, también hay que ver qué déficit o qué ingredientes, los antioxidantes en general son nobles, ¿no? Pero porque hay alguien que por ahí decía, ¿para qué suplementas si le tomas la vitamina D y está normal? Bueno, si está normal justo si no la suplementes, pero los que son más nobles o sea, sí hay que individualizar también. También no es como que les diga a toda la población. Claro. En la consulta, ¿qué te gustaría que los pacientes supieran antes de llegar a una consulta dermatológica? Pues eso, que el dermatólogo ve enfermedades de piel, pelo y uñas. Me pasa mucho que con las uñas piensan que es el podólogo y me hacen como que les inquieta y el derma ve, porque yo voy con el podólogo. Entonces, pues eso, ¿no? Que de entrada sepan todo ese arsenal, cualquier patología de estos rubros. Pues que vayan o sea, si van al dermatólogo, o sea, busquen hoy muchos hablan de la piel, hoy muchos pueden opinar y también esta parte de los influencers y demás. Entonces, hoy muchos pueden tener un conocimiento vasto de la piel, pero pues si vas a algo de la piel, pues tienes que ir con allá que te den una receta, allá que te orienten en esto, pues tiene que ser un dermatólogo. Y que la dermatología es también luego me preguntan, ay, ¿estudiaste medicina para derma? Sí, o sea, la dermatología es una subespecialidad de la medicina, o sea, de la medicina general, que ese siento que a veces no queda claro por todo esto que te contaba. Claro. Pues muy bien, doctor, ha sido una plática muy, muy buena, llena de conocimiento, información verídica. Y para cerrar, si pudieras dar un solo consejo de bienestar integral, de salud para todo el mundo, ¿qué les dirías? Híjole, me la pusiste súper. Te puse difícil, ¿verdad? Sí. Uy, no. Un solo consejo de salud. Qué difícil. Consejo de salud. Pues me voy a ir muy a mi origen dermatológico y pues es la prevención y por eso es que voy a recomendar el protector solar porque nos previene y nos da un efecto para prevenir cáncer de piel, te está hidratando la piel y es una antiedad porque la luz pues te envejece. Muy bien, excelente consejo, sí. Protector solar, la limpieza. Muy difícil, porque hay muchos consejos en general, pero bueno, muy en mi área dermatológica, sí doy ese consejo, porque mucho es actuar en la prevención y eso nos está dando prevención. Claro que sí. Pues, doctora, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden consultar para hacer una cita dermatológica, medicina regenerativa, estética? ¿Dónde te pueden buscar? Bueno, pues yo, me encuentro, dando consulta en la Colonia del Valle, es, mi consultorio privado y, pues, bueno, les puedo dejar ahí mis datos. En redes estoy en Instagram como lau.derma. Súper, doctora. Pues una increíble plática. De verdad te agradecemos todo el tiempo, pues, y felicitarte más que nada por todo el esfuerzo que has hecho durante todo este periodo que has estudiado y has sido especialista, ¿no? Que has ayudado a muchos pacientes a curar muchos padecimientos. De verdad, pues te agradecemos mucho que estés aquí. Es un honor, de verdad. Y pues bueno, para todos síganos, Beyond Podcast. Cada semana tendremos nuevo contenido para informar de manera veraz y llegar a muchos más
personas en México y en el mundo para que pues usen algo a su favor. Pues bueno, muchas gracias y cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctora.